asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, te participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes, compañeros, amigos y compañeros de la Solidaridad Internacional que van a estar con nosotros en este conversatorio. Un abrazo fraterno de parte del Frente Intercontinental, la ventana de la lucha del pueblo salvadoreño. Yo creo que todos los compañeros que ven la página, que están pendientes, sabrán quién va a estar con nosotros, una querida compañera que va a estar con nosotros, que nos va a estar dando temas de importancia que nos compete tanto a nivel nacional como internacional. Así que hay que estar pendiente y hagamos preguntas con respecto al temas a tocar. Antes de presentar a la compañera, vamos a pedir al compañero Marvin Izquierdo que un pequeño saludo, Marvin, para los compañeros que se conectan. Bueno, muchas gracias a las personas, gracias a nuestra invitada que a pesar de esa agenda pues tan complicada que tiene, pues hizo tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias, es un honor tenerte, una luchadora social de tu talla. Ya en un momento le va a presentar el compañero y solo le pedimos que si tienen preguntas para la compañera que atañen al tema, pues y con el debido respeto para que se las pasemos, si no, no las vamos a pasar y que nos ayude a compartir. Saludos. Gracias, gracias Marvin. Bueno, vamos a presentar a la compañera entonces Marisela, que va a estar con nosotros actualizándonos cómo está la situación, cómo ven ellos o cómo ve ella la situación a nivel internacional, la situación política, por ejemplo. Como ustedes saben, hay varios acontecimientos que yo creo de que no tenemos, algunos no tenemos esa información necesaria, el por qué se da esto, qué es lo que en realidad es. ¿Por qué se dan estas guerras? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que quieren? Entonces vamos a ver cuál es esa lucha que hay entre diferentes países y bueno, ahí vamos a poder hacerle la pregunta a la compañera. Así que adelante, compañera Marisela, un saludo para los compañeros que nos ven en estos momentos. Hola, compas, buenas tardes. Bueno, yo siempre agradecida de poder compartir en este espacio eh, un breve análisis sobre lo que ocurre en nuestro país, pero también ahora hablar un poco también de lo que pasa en el mundo, que por supuesto El Salvador no queda excluida de toda la situación internacional, es más, marca también un ritmo para lo que ocurre aquí y nada, como repito, estoy siempre agradecida de poder estar, de compartir con toda la gente que sigue esta página tan importante para nosotras y nosotras acá en El Salvador. Así que un abrazo fraterno para todos quienes siguen. Gracias, compañera. Bueno, yo creo que tú ya dijiste cuál es el tema principal, lo que vamos a tocar y lo que nos interesa en estos momentos es ver esa realidad, esa situación que se está dando a nivel internacional. Ya habíamos dicho al principio de esas guerras, qué es lo que en realidad se está peleando ahí. Si nosotros vemos la situación perdón, compañero, voy a terminar esta. Si nosotros vemos la situación en estos momentos, lo que pasa en Palestina, la guerra en Rusia, nos daremos cuenta entonces el por qué. Así que bueno, vamos a pedirte, Marisela, que si nos puedes entrar en ese tema de la situación a nivel global que se está dando. Bueno, sí, perdón que tenía silenciado el micrófono acá. Creo que es importante un poco tratar de comprender lo que ocurre en el mundo, porque eso también decía ya yo que marca el ritmo sobre lo que va pasando acá en el país también. Y bueno, para nosotros y nosotras, creo que para toda la gente que conoce
esta situación de Palestina. Esto no es nuevo, es un genocidio, no podemos catalogarlo como guerra, sino ha sido más bien una fuerza respaldada por el gobierno de los Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, que ha permitido, ha dado validación política, ética y armamentística para que el Estado sionista de Israel invada y masacre al pueblo palestino para quitarle este territorio, ¿verdad? Y en ese sentido, como no es algo nuevo, pero sí ha habido como una actualización sobre la situación allá. Hemos visto en estos últimos meses cómo se ha ido tensionando toda esta situación, y vemos cómo por parte de Israel, que es, digamos, esta fuerza militar que ha perseguido y ejecutado al pueblo palestino desde los años 40. Imagínense un contexto tan difícil para el pueblo, que además ha inundado las redes sociales con un contenido. Es y el único genocidio que se ha transmitido en vivo y en directo en la humanidad, en la historia de nuestra humanidad, y que a pesar del nivel de criminalidad que se visibiliza y el nivel de atrocidades que comete el Estado de Israel, no hay un freno contundente hacia esta masacre que representa una limpieza étnica del pueblo palestino que desde hace 70 años se viene prolongando por esta ocupación colonial que está impulsando el Estado de Israel, ya lo decía, ¿verdad? Y esta situación del pueblo palestino es totalmente desesperante para el pueblo, para la gente que en algún momento, si ustedes siguieron las noticias, vimos que el 2 de marzo el gobierno de Benjamín, que es el presidente, digamos, de Israel, reanudó una brutal ofensiva en Gaza, ¿no? Y que esta ofensiva es lo que ya decía yo, se estaba transmitiendo crudamente a través de todos los medios de comunicación, y se estaba ejecutando con medios militares, financieros y toda una cobertura, además diplomática, de los principales, perdón, aliados del Estado sionista. Que ya lo mencioné, pero lo voy a reafirmar, que es el gobierno de los Estados Unidos, sin importar color, ¿verdad? Porque hay gente que cree que los demócratas son más buenos que los republicanos, pero sin lugar a dudas la misma historia nos ha demostrado que las dos administraciones, tanto republicanos como demócratas, han financiado y han justificado no solo la guerra en Palestina, perdón, y validado a Israel como un Estado asesino, sino también ambas administraciones no han detenido también todos los operativos militares y el asentamiento de bases militares, sobre todo en la zona del Medio Oriente, ¿verdad? Y Palestina es una de esas tantas víctimas eh, que deja esta arremetida, digamos, imperialista. Y también es importante entender que aquí no solo entra Palestina como territorio dividido, sino también podemos mencionar que esta guerra, este genocidio, se ha extendido a Cisjordania, y recientemente hemos visto cómo el Estado de Israel, con mentiras, ha decidido atacar a Irán, ¿no? eh, Diciendo de que tenían sospechas de que Irán estaba trabajando en armas nucleares, de destrucción nuclear, y que a partir de eso deciden atacar. Y resulta que si nosotros nos vamos un poco más atrás en la historia,
podemos corroborar que estas acusaciones del Estado de Israel en contra de Irán no son nuevas tampoco, ¿no? Es decir, reciclan este tipo de argumentos para justificar precisamente el ataque directo hacia el Estado de Irán. Y que aquí nos parece súper curioso porque también hay que actualizar en este sentido un poco, Daniel, me parece además importante no solo poner sobre la mesa lo malo, ¿verdad? Los 70 y tantos años de genocidio que ha habido en Palestina y toda la ruptura de los acuerdos, el fin del fuego, el 2 de marzo y esto, que son aspectos negativos y todo el respaldo de los países imperialistas, los Estados Unidos y la Unión Europea, que validan y financian este tipo de acciones por parte del pueblo de Israel, sino que también en la mesa necesitamos poner que Palestino ha sido la causa mundial que ha cohesionado la movilización solidaria en respaldo a este pueblo. Es decir, no solo es por un lado todo el tema del genocidio, sino por el otro lado, que ha sido la causa palestina que ha permitido movilizar en el mundo a millones de personas, ¿no? Reivindicar la cuifa, por ejemplo, la bandera palestina y en lugares prohibidos incluso utilizar mecanismos de solidaridad de bajo perfil, ¿verdad? Porque en algunos estados también cabe mencionar que está prohibido alucir cualquier respaldo abierto político hacia el pueblo palestino. Un ejemplo de eso es Alemania, ¿no? O sea que Alemania ha validado, ha financiado y sigue financiando a Israel y justamente ahí las leyes estipulan que está prohibido y penado por la ley que la gente porte la cuifa o muestre también la bandera palestina. Es decir, el nivel de xenofobia que se transmite a través de estos países y estas medidas también agudizan ese sentimiento del pueblo, digamos, del resto del pueblo del mundo para respaldar a Palestina. Entonces me parece súper importante porque este genocidio también ha logrado articular, decía ya, esa solidaridad y movilizar en el mundo a millones de personas y en los últimos ataques que había ejecutado Israel contra Gaza, sobre todo en las zonas en donde se habían montado hospitales de emergencia, escuelas, refugios, y que fueron atacados nuevamente por el Estado de Israel y donde fallecen además gente que no es únicamente palestina, sino mucha gente solidaria, médicos, periodistas que llegaron a cubrir y atender a las víctimas de este genocidio, también ha desatado un nivel de movilización tan fuerte que incluso en algunos países, y aquí viene otro ejemplo, como en los Estados Unidos, una movilización masiva en solidaridad con Palestina, conllevó a que el Estado empezara a perseguir, capturar y expatriar a gente de los Estados Unidos, sobre todo migrantes, ¿no? Migrantes que mostraban abiertamente su respaldo. El caso de una chica becada de una universidad muy prestigiosa que dio un discurso en solidaridad con Palestina y fue regresada, quitada su beca y devuelta a su país. Entonces, toda esta amplia solidaridad que se logra gestar en torno al pueblo palestino por ese grado de deshumanización que provoca este genocidio, ¿no? A nivel de los estados y la validación de los estados, necesitaba ser callado. Y esa excusa para callar fue lamentablemente, digamos, esta justificación de Irak para atacar a Irán. Entonces, claro, Irán responde legítimamente porque las acusaciones son falsas y porque además está demostrado que Israel es uno de los países que sí está tratando de desarrollar armas nucleares y que en realidad él junto a otro grupo de países que están, digamos, del lado del imperialismo, del norte global, vamos a decir así, son los que tienen en sus manos
el futuro de la humanidad con el desarrollo y el uso de esta fuerza. Y no Irán, que ni siquiera aparece en la lista de países que están explorando posibilidades del arma nuclear. Entonces, ese es un contexto bastante amplio que nosotros necesitamos retomar. Hay muchos más elementos que pudiéramos también señalar sobre lo que ocurre en el conflicto específicamente con Palestina e Israel. Es un contexto bastante amplio, pero digamos que los hechos más recientes dan una luz de esperanza. Yo quiero cerrar con eso en esta parte de lo que ocurre en Palestina, porque me parece que la capacidad de cohesionar una solidaridad tan fuerte que movilice a países, a casi todos los países en el mundo para el fin del genocidio, es una apuesta importante, es una apuesta necesaria y es una derrota para el imperialismo. Eso quería decir sobre esto, Dani. Gracias. Sí, yo quizás reforzar un poquito, Marisela, y ver esa capacidad que tiene el pueblo allá de la Franja de Gaza, que cómo, es que cómo los están prácticamente acabando, pero el pueblo está ahí constantemente defendiendo su tierra, porque eso es lo que prácticamente es lo que hacen, pues cuando se les pregunta ellos dicen, no, es que no nos van a mover, ¿para dónde nos vamos? Si aquí están nuestras casas. Eso es bien, eso creo que es un pueblo que se ve que es un pueblo luchador, un pueblo que ya tiene bastantes años de estar sufriendo la represión de parte del Estado de Israel, por un lado, y por lo otro, lo que tú decías también con respecto al enriquecimiento de lo que es el plutonio para hacer las armas nucleares. Es bien importante porque en una noticia que yo vi esta semana pasada estaba diciendo que del Medio Oriente el único que tiene armas nucleares es Israel. Entonces, ¿cómo es eso que él quiere parar a otro país que no tiene? Porque lo que tú decías, si nosotros nos vamos años atrás, fue lo mismo que dijeron que tenía Irak hasta que se lo acabaron, cómo terminó Saddam Hussein ahí, y al final dicen fue mentira. Lo mismo, la misma situación quieren usar con Irán para después prácticamente hacer o que caigan los que están ahí, el poder político que está ahí, y después de eso poner lo que ellos quieren, que prácticamente se van a hacer servirles a ellos, pues como ellos quieren. Entonces yo creo que todo eso son cosas que nosotros tenemos que ir también recordando y ver cuál es ese proceso, el por qué, cuáles son los intereses que tienen ahí prácticamente. Y bueno, y nosotros ya sabemos de una u otra forma que ellos lo que quieren es dominar el Medio Oriente. Pues ¿por qué? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que pelean tanto? El petróleo, etcétera, etcétera. No sé, Marvin, te vi como que ibas a decir algo. Sí, mire, yo lo que me sorprende es esa doble moral, esa hipocresía de la mediática mundial, pues, ¿verdad? O sea, y en el caso de Irán, Israel atacó primero un país que, entre comillas, tiene, unos dicen 400, otros dicen 600 ojivas nucleares, atacando a un país, porque esa telenovela de está a punto, está a semana, a meses de desarrollar, viene del 84, no viene de ahora, pues, ¿verdad? Y de que no podemos permitirle. El otro dato que hay que agregar es, Irán es parte de la Organización Mundial de Energía Atómica. Israel nunca ha permitido que se le inspeccione sus instalaciones para ver cuántas armas nucleares tiene. Entonces, el genocidio, pues, en Palestina, pues, ¿verdad? Quien no ha respetado, que ya de por sí no era ningún negocio para el pueblo palestino, pero dos naciones en esta región, y quien no respetó la frontera ha sido Israel. Y la otra es, y aquí quiero que tal vez hagamos énfasis, la hipocresía, lo que decía la compañera, es que nos acusan a los que somos antisionistas, que el sionismo es una ideología más cercana al nazismo o cercana o es como gemela del nazismo, por decir algo. Nos acusan de que somos antijudíos o antisemitas, cosa que no tiene nada que ver. Yo soy antisionista, pero ni soy antijudío ni soy antisemita. Pues entonces hacen una relación perversa para meter todo junto y cipotes universitarios, condenás el genocidio en Palestina, sos anti-israelí, antisemita. Eso no es así, pues, ¿verdad? Porque nosotros aquí cuando marchamos,
hay muchos judíos, ¿verdad? Hasta de esos que usan, yo no sé, no distingo muy bien la línea, unos un sombrero, otros un gorro, que ahí van en las marchas condenando ese genocidio aquí en Toronto, pues. Entonces no hay que confundir eso, porque qué bueno que tú aclaras eso para que la mediática hipócrita mundial, porque esto de verdad, ya a nivel mundial la gente, por muy cristiana, católica, evangélica que sea, ya vio ahí de quién es el genocidio. Y yo lo digo, y esto lo digo a título personal, para mí el Estado sionista de Israel, el actual gobierno este genocida Netanyahu, solo es un perro rabioso del imperialismo anglo-estadounidense. Ahí lo quiero dejar para que la compañera complemente, ¿verdad? Si Sí, no, tiene. sí, no, y mira, lo último también es de que acordémonos de que este presidente Netanyahu tiene también este proceso dentro de Israel, pues y todo eso le está tratando, o sea, son como cortinas de humo que él tira para que eso dejarlo, ¿me entendés? Y él seguir en el poder. Pero bueno, yo creo que la compañerita dijo de que, no sé, yo quisiera hacerle la siguiente pregunta, compañera. Después de ver la situación en el Medio Oriente, sabemos qué es lo que ellos proveen al mundo entero, a algunos países, por ejemplo, como los nuestros, cómo nos va a afectar o cómo nos está afectando a nosotros. Bueno, yo creo que está sumamente claro. Usted lo mencionaba súper bien, Daniel. Yo creo que al final también lo que nosotros necesitamos ver detrás del ataque y el genocidio en contra de Israel y el respaldo de los Estados, cada vez que Estados Unidos esté detrás de algo, hay que pensar que tienen que haber intereses económicos de por medio. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, primero porque Estados Unidos sobrevive de la política de la guerra, ¿verdad? Es decir, Estados Unidos es el mayor exportador de guerra en el mundo a través de la venta de armas, uniformes, comida, ese tipo de acciones guerreristas permiten a los Estados Unidos sacar al sistema capitalista de grandes crisis, pero además, aquí viene el otro elemento que ya más o menos lo mencionaba Daniel, tiene que ver con la riqueza de recursos naturales que tiene el Medio Oriente. Ahí no solo estamos hablando de petróleo, que por supuesto en los Estados Unidos van sobre el petróleo, sino estamos hablando de minerales importantes para el desarrollo de las nuevas tecnologías y por lo tanto necesitan tener el control territorial sobre estos países que tienen estos minerales, el petróleo y los minerales. Y esto tiene y conecta muy bien, quería decirlo ahí, con esta lógica de todo el ataque mediático en contra de Venezuela, que Marvin desde hace ratos me viene pidiendo un poco hablar sobre este tema. Yo creo que se enlaza, ¿verdad? Cómo al final la política guerrerista de los Estados Unidos y además una política de agresión a las soberanías de los gobiernos que tienen una perspectiva de desarrollo humano, que ponen al centro de su política el desarrollo humano, son víctimas de las agresiones del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, creo que hay toda una estrategia, no es casualidad que se monte toda una agenda mediática para deslegitimar el gobierno venezolano. Hay incluso mucha de nuestra gente que tiene su corazoncito progresista o de izquierda, que también le llega mucha mediatización de lo que ocurre en Venezuela y reproduce estas ideas. Y quienes conocemos Venezuela y hemos estado ahí, sabemos la realidad que se vive. Por supuesto que el periodo de la implementación de medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela fue un periodo duro para el pueblo, porque los Estados Unidos buscaba apretar el cinturón como lo está haciendo ahora con Cuba, ¿no? Apretar al extremo el cinturón para que la propia gente tuviera, ese fue uno de los resultados, tuviera que salir odiando al gobierno de la Revolución Bolivariana porque creyó que esa situación económica tenía que ver con el gobierno y no con las acciones de bloqueo, las acciones políticas, las medidas políticas tomadas por el gobierno de los Estados Unidos y generar una crisis interna que provocara una desestabilización para tratar de dar un golpe en Venezuela.
Entonces, yo creo que es importante también conectar, porque al final Medio Oriente puede estar allá del otro lado del mundo, pero sin lugar a duda, en América Latina tenemos cosas que nos conectan. Y en este sentido, cuando se atizan este tipo de conflictos, por supuesto, aquí los países que somos dependientes de economías dependientes de las grandes potencias mundiales, entonces nuestro golpe, más allá del tema político, que por supuesto es importante y que no podemos dejar de lado, tiene que ver con los costos que no los paga Estados Unidos, sino que los pagamos nosotros y nosotras con el alza de los precios, en la gasolina, y etcétera, en la energía, entonces esas medidas guerreristas al final y todo este desarrollo de políticas de genocidio, de asesinato, de persecución en contra de los pueblos que viven en un territorio que tienen riqueza mineral o natural, que son de interés para los Estados Unidos, al final toda esta situación que ocurre allá en el Medio Oriente, por supuesto, va a tener un impacto en todo el mundo, no solo hablemos de la América Latina. Y además, no solo tiene un impacto en términos de la economía, de cómo suben y bajan los precios de diferentes, digamos, servicios o bienes de consumo aquí en el país, sino que además hay una política de ir por aquellos países acá en América Latina que tienen dos características. Una, que al igual que los países del Medio Oriente tienen grandes recursos e importantes recursos o bienes naturales para garantizar el funcionamiento del sistema de producción. Y dos, la otra característica es, por supuesto, que ha sido la bandera principal del imperialismo norteamericano, impedir que avancen los gobiernos que tienen una perspectiva de desarrollo humano. Ya lo había dicho antes, ¿verdad? Y ahí entra, porque mucha gente puede decir, pero en Cuba, ¿qué minerales y recursos hay? No, es que ahí no es el tema de los minerales y los recursos, es lo que Cuba reivindica como una sociedad en la que pone al centro de su filosofía del desarrollo de esa sociedad al ser humano. Entonces, ese es como los puntos en donde nos conectan, ¿no? Y en donde nos bombardean mediáticamente sobre lo que ocurre en estos países y que retomamos discursos incluso muy radicales, muy apegados al discurso del imperialismo norteamericano, al replicar y atacar a estos países que lo que están haciendo es defender su soberanía, defender sus bienes y recursos naturales y además defender un proyecto político que pone al centro al ser humano, de su perspectiva, su filosofía, su desarrollo social. Eso quería un poco comentar. Sí, mira, Marisa, yo tengo una tesis, a algunos no les gusta y hasta se molestan. Si mañana Nicolás Maduro, el presidente legítimo para mí de Venezuela, les dice ustedes van a manejar el petróleo, la mediática estadounidense amanece vendiéndolo como el mayor demócrata de América Latina. Yo creo, así es la hipocresía. Y por el otro lado, otros se enojan cuando yo les digo, miren, Cuba con un bloqueo de 60 años, en el caso de Haití, que ha estado bajo el tutelaje, pues, ¿verdad? De Francia y de Estados Unidos los últimos 100 años, ¿por qué no es el paraíso en la tierra? Pues si fuera el comunismo, que la gente vende, lo que la mediática vende, pues, ¿verdad? El problema, pues, en términos, cuando ya lo llevamos a términos de desarrollo humano, por supuesto que Cuba tiene una mejor educación, una mejor salud, Haití lo ha manejado Estados Unidos y Francia y es prácticamente un estado fallido. Y la otra cuestión que quería tal vez, como tú como lideresa social, ¿cómo ves al inconstitucional que fue prácticamente le besó las botas a Trump, pero no pidió nada pues por un tratado especial a los migrantes pues nuestros salvadoreños, un TPS, una especie de extensión, no pidió absolutamente nada, al contrario se ha filtrado la noticia que dicen que han pedido los listados de salvadoreños, ¿verdad?
de todos, los que están registrados en los consulados y en la embajada. Y eso es delicado porque por supuesto que ahí aparecen los que tienen documentos legalizados y los que no. Y es para eso la intención y que ya se los dio el gobierno de El Salvador, no sé, un rumor que nos ha llegado a nosotros. Y si eso es una traición a su pueblo, pues para quedar bien con el amo, ¿cómo lo ves tú? No sé si Daniel quiere agregar algo. Bueno, mira, yo lo que pienso es con respecto a eso que prácticamente el dictador llegó a Estados Unidos a besarle las botas a Trump. Acordémonos pues de que allá de una u otra forma también Trump sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que tiene Bukele dentro de su gobierno. Pues un montón de gente que bueno, siempre hemos dicho, Trump nunca tiene amigos, es lo que tiene gente, esclavos, que cuando él dice hagan esto, lo hacen y cuando no, pues ya no les interesa, fuera. Entonces yo creo que por ahí también el presidente, el dictador de El Salvador, Bukele, eso es lo que tiene miedo, pues que en un momento determinado diga Trump, bueno, ya hay que cambiarlo porque ya no da, ya no lo podemos tener más tiempo y poner a otra persona por ahí, es lo único que yo podría decir con respecto a esto. Y de ahí para allá, pues un mensaje también, un mensaje bien importante, un mensaje para aquella gente que dio su voto por este dictador en Estados Unidos. Él está demostrando la cara que él tiene, él no le importa a la gente, ni prácticamente lo que quería llegar al poder, se lo dieron, ahora ahí está, lo que ellos quieren, se los está demostrando. Así que es de ponernos a pensar también para todos aquellos compatriotas que siempre están con esa idea de que él es el mejor que ha habido en El Salvador. Yo nomás eso, no sé si la compañera Maricela iba a decir algo más, si no, pues yo tengo otra preguntita también. No, yo solo para un poco atender a esto, yo creo que al final eh, quedó demostrado desde hace muchísimo tiempo que Bukele y Trump son de la misma línea política, ¿verdad? Entonces, así como Trump está traicionando ahora a los miles, millones probablemente de migrantes que votaron por él, justo antes de entrar a esta reunión, por cierto, estaba revisando las redes sociales, una cubana radicada en Estados Unidos estaba suplicando a ICE que liberaran a su esposo, que lo iban a deportar de regreso a Cuba. Entonces estaban poniendo su video de súplica y 2, 3 segundos después ponían el video de ella llamando al voto por Trump, ¿no? Entonces es esa misma forma de operar, creo que también se aplica aquí en El Salvador, ¿no? Porque en esos dobles discursos, ¿no? Donde se dicen cualquier persona puede decir cualquier cosa, ¿no? Y lo que sale de la boca no necesariamente se expresa en las acciones. Entonces, creo que eso es importante decir. Y luego lo otro, no me parece, creo yo, particularmente, que Trump haya traicionado a Bukele. Yo creo que ellos tienen la misma línea, ¿no? De pensamiento xenófobo, excluyente, contra los sectores históricamente empobrecidos, criminalizados. Es decir, incluso no sé si a Bukele eso le parece una traición, que me parece que ni le interesaría, ¿no? En términos concretos. Y bueno, así como están pasando las cosas en Estados Unidos, yo quería un poco también, no sé si me voy a meter a otro tema y voy a desconectar la pregunta de Danielito, pero me parece interesante que es parte también de la situación política en el exterior, así como hablábamos de una esperanza en Palestina con las movilizaciones mundiales, también hay una esperanza profunda en los Estados Unidos con las movilizaciones masivas que han habido. Yo creo, he platicado con muchos compas, con muchas compas, y en la historia de Estados Unidos jamás hubo una capacidad de movilización tan grande como las que están ocurriendo ahora. Y que, claro, recogen el descontento de la población latina, por supuesto, que es el motor que está moviendo ahí, pero también está siendo acompañado por el pueblo de los Estados Unidos. No estamos hablando del imperialismo, los grandes ricos, los dueños del mundo. Estamos hablando del pueblo.
Y me parece súper interesante porque para mí eso es una esperanza. ¿Quién iba a pensar que en el corazón del imperialismo se iban a detonar estas movilizaciones cuando, claro, en la América Latina tenemos coyunturas tan complejas, ¿no? Bukele acá, Milei en Argentina, en Ecuador, Noboa, en Perú. Es decir, hay varias situaciones ahí, pero también hay muchos destellos de esperanza, ¿no? Tenemos faroles que nos están guiando eh, sobre las posibilidades de retomar un proyecto que ponga al centro, vuelvo con esta idea, al centro de la filosofía al ser humano, del desarrollo al ser humano, porque también mucha gente plantea, no, ahora parece que todo está peor y hacemos cuenta y tenemos a Claudia en México, tenemos al Gran Polo Patriótico en Venezuela, tenemos al Correcto. Pacto Histórico en Colombia, en Uruguay regresó el Frente Amplio, en ¿qué otros países me quedan por ahí? Tenemos todavía hasta Cuba, que sigue siendo un farol, una esperanza, una luz de verdad, de pureza, de desarrollo. Marvin lo decía perfectamente, ¿no? A pesar de la, todas las medidas inhumanas que le están aplicando al pueblo digno de Cuba. Es decir, sí hay un mensaje esperanzador y que también voy a hacer este matiz que me parece bien interesante ahora las movilizaciones en Estados Unidos, pero también a pesar de que, por ejemplo, en Argentina está Milei, vemos una respuesta del pueblo argentino en respaldo el lawfare que está impulsando el gobierno de Milei en contra de Cristina, ¿no? Que la han condenado a 6 años de arresto domiciliar, que la han inhabilitado de por vida para ejercer algún cargo público, ¿no? Y que el pueblo ha salido masivamente a las calles, incluso sectores que en algún momento no estuvieron muy de acuerdo con esto, no importa, se volcaron a las calles y el discurso de Cristina y la fuerza del pueblo en Argentina, a mí me parece que también son destellos de esperanza que nosotras necesitamos reivindicar como triunfos del pueblo, como las movilizaciones en Estados Unidos. Entonces, poco quería retomar también estas ideas. Sí, pues me quitó la pregunta que le iba a hacer, que con respecto a eso iba, cómo miraba prácticamente la efervescencia que se está dando prácticamente en Estados Unidos con respecto a las diferentes movilizaciones, con respecto a los acontecimientos últimos que se están dando y que bueno, como usted decía, el pueblo estadounidense pues está también a la par de todos ellos porque no están de acuerdo, o sea. Y lo demás que usted decía o que tú decías, Maricela, también se ve de que hay un despertar en el pueblo, en los diferentes pueblos que ya están diciendo un basta ya. O sea, ya están cansados pues de tanta dominación, están cansados de tantas cosas que les quieren poner que ellos tienen que hacerlo. Eh, no sé si vamos a decir algo con respecto a eso. Yo sé que tiene mucho que hacer, compañerita, pero hay un tema que me gustaría que lo tocáramos y es con respecto a los aranceles. ¿Cómo vemos la situación de los aranceles? Para mí, en lo particular, yo creo de que también se puede ver la decadencia que está llevando el régimen o el sistema de Estados Unidos en este momento. El sistema capitalista viene para abajo, entonces ellos están tratando la manera de ver cómo es que también llegan al mismo nivel a lo que está China, porque China parece que les está ganando o les estaba ganando prácticamente el poderío económico, digamos, si queremos tomarlo así, ¿no? Entonces, yo creo que es como algo que ellos ya pues vamos a tomar eso y han sometido a todos los países, porque aquí es a nivel internacional, digamos, ¿verdad? Pero se está viendo también de que hay muchos países que también se le están diciendo, hasta aquí vamos a llegar, ¿verdad? No sé si pues, nos podría comentar algo acerca de todo esto. Sí, yo creo que esto es súper interesante porque por supuesto también determina la política internacional, ya lo decía yo antes, el tema económico mueve los intereses del gran capital, obviamente del imperialismo, del norte global, que además está siendo amenazado por
no solo China, China es un país, digamos, que ha logrado tener y desarrollar las fuerzas productivas de manera muy importante. Incluso se proyecta que China en muy poco tiempo va a tener la capacidad de alcanzar, incluso rebasar a Estados Unidos, pero no lo vemos únicamente solo como China como Estado, como país, sino la alternativa que se configura alrededor de los BRICS, ¿no? O sea, estos países que ahí entra Rusia, que entra Brasil, que entra India, que entra, ¿quién se me queda? China, ya lo dije. Bueno, pero entran diferentes países, incluso que han sido, se ha venido ampliando esta alianza de los BRICS. Recientemente, el año pasado, me parece que invitaron a más países a ser parte de este gran proyecto económico que surge como una alternativa al gran capital, ¿no? Y ese es como el concepto que se ha acuñado, es el sur global, ¿no? Es la configuración de estos países que tienen las posibilidades de desplazar como conjunto a esta apuesta de muerte del imperialismo norteamericano del norte global. Entonces a mí me parece súper interesante porque justamente vemos cómo hay un capitalismo que desde hace muchos años está agonizando prácticamente, y esto se conecta con lo primero que yo decía, porque el gobierno de los Estados Unidos, específicamente el gobierno, que es el corazón del imperialismo norteamericano, ha entrado en fases de crisis muchísimas veces, pero todas las veces ha tenido la capacidad de salir de la crisis, y ha salido a partir de la promoción eh, y las políticas de guerra en el mundo, ¿no? Atacando, invadiendo Medio Oriente, atacando, invadiendo, dando golpes de Estado en América Latina, que un panorama muy gris en algún momento de la historia de América Latina, en donde se revirtieron casi todos los procesos progresistas que tuvimos en este lado del mundo, y que ahora vemos esta fuerza levantar cabeza. Se me había olvidado a Brasil, Lula con su gobierno, que vemos también que entra con fuerza esta apuesta de los BRICS. Y claro, a partir de esta situación complicada, ¿no? De las crisis del gran capital, pues se vuelve agresiva a la vez, así como decíamos, ¿verdad? Cuando va perdiendo hegemonía y control de lo que considera suyo, entonces la bestia se vuelve agresiva, ¿verdad? Entonces, esto de la aplicación de los aranceles en contra de ciertos países es para presionar para que negocien, para que lleguen a acuerdos y para que pueda de alguna manera, en este caso Trump, contener el avance de estos países que están configurando la alternativa Marisela, económica. pero fíjate que yo lo veo como algo así como dispararse uno del pie, pues, ¿verdad? Porque a Canadá le aumentan, por decir algo, el 25% de los aranceles. Aquí se fabrica mucho de los carros, de las marcas estadounidenses. Viene Canadá y traslada ese 25%. Al final, las personas, el consumidor estadounidense, termina pagando ese sobrecosto, pues, ¿verdad? Entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado hay que decirlo, pues, ¿verdad? China, algunos dicen 750, otros dicen 700 millones de ciudadanos de su país, los ha sacado entre la pobreza y extrema pobreza. En Estados Unidos, los datos claramente están que la pobreza y la pobreza extrema, aparte esta crisis del fentanilo, que por supuesto es una nación que tenemos familiares, nadie desea que ha aumentado, pues, pero la pobreza y la extrema pobreza, entonces digamos, el hecho de llevarse la producción industrial a los países nuestros no fue por buena gente, fue por la ambición desmedida que las corporaciones ganaran más dinero, pues, y nos vendieron, ¿te acuerdas? El libre mercado, los TLC, etcétera, etcétera, nos vendieron toda esa novela, pues, ¿verdad? Cuando ellos eran los tiburones, pero resulta que algunos de esos que eran se pusieron a nadar, se hicieron tiburones también, como China, pues, y ahora son altamente competitivos.
Entonces ahora quieren vender la tesis de un falso nacionalismo, pues como, pero seamos honestos, yo no veo, y por el otro lado, 15, 20 millones de migrantes que no tienen documentos, es el problema de la economía de Estados Unidos. Y entonces, China, que tiene 1.400 millones, lo digo como una persona común y corriente, estuviera en una crisis profunda, pero está creciendo el doble de Estados Unidos. Entonces, no es esa, aparte que la mayoría de migrantes, como tú decías, varios que ya tenían documentos votaron por Trump en este caso, porque les vendieron la tesis de que eran a los delincuentes que iban a sacar, pero resulta que no eran los delincuentes, resulta que era a cualquier migrante, pues incluso gente que tiene en medio proceso. Y la telenovela de Milena, tu amiga, bueno, es amiga de Daniel quizás, ¿verdad? De esa señora que tenemos de embajador de la migración inversa, yo te pregunto, tú estás allá al día a día, El Salvador tiene la capacidad de absorber 50.000, 100.000 personas que lleguen en un año, ya no digamos unos 200.000, de tener la capacidad que están trabajando bien que mal en Estados Unidos, lo tiene la capacidad El Salvador de absorberles, de darles empleo, de darles un sustento como país. Bueno, yo quizás sobre lo primero de los aranceles, que es un disparo al pie, puede ser un disparo al pie, aunque yo creo que Trump tiene claro que quienes pueden pagar las consecuencias de esos aranceles que se trasladan a los productos que van a importar en Estados Unidos va a ser el pueblo. Lo que hay que ver es que si esas movilizaciones que han sido ahora por las redadas de migrantes se traducen en otros descontentos, como este tipo de situaciones del aumento del costo de la vida en los Estados Unidos, ¿verdad? Hay que ver. Yo siempre creo mucho en el pueblo, ¿no? Nos pueden dar sorpresas ahí, algunas cosas, y ahí se puede convertir quizás en un disparo en el pie. Sí, hay capacidad de que ese disparo al final le indigne al pueblo, porque si no le indigna al pueblo y el pueblo solo asume el arancel sin poner resistencia, entonces eso no puede que no le genere ningún costo a Trump. Aunque sí, a nivel internacional y político ha tenido respuestas muy contundentes, ¿no? Canadá, incluso México, Claudia, también México es uno de los países que tiene mayor importación, exportación, perdón, de productos hacia Estados Unidos. Entonces hubo respuesta contundente de estos presidentes, presidentas, sobre el anuncio el anuncio de la imposición de aumento de aranceles, ¿no? Entonces yo creo que esto es súper interesante. Yo creo que también es importante mencionar que la forma de gobernar de los demócratas es una y la forma de gobernar de los republicanos es otra. Tienen, a pesar de que todos quieren proteger el gran capital, ¿no? Y sostener su hegemonía como imperialismo, eh, y la clase dominante y esto, en eso coincide, las formas o los mecanismos para sostener el sistema se plantean de manera diferente. Esa es como la contradicción, no sé si contradicción, la diferencia principal entre estas dos tendencias que llevan al mismo camino, ¿verdad? Entonces, un poco para, porque alguna gente romantiza que si los demócratas, que si, bueno, hay que ver, de hecho, Obama, que fue hasta un presidente galardonado con el Premio Nobel de la Paz, fue el presidente que más guerras promovió como presidente de los Estados Unidos, y además fue el presidente que más migrantes deportó, más que los republicanos. Los demócratas han deportado más migrantes. Bueno, ahora habría que monitorear cómo está. Al parecer con esta redada sí puede dar un giro. Eso por un lado, Marvin. Por otro, sin lugar a dudas, aquí va a ser una situación bastante compleja el tema de recibir a la población migrante, porque los indicadores, los mismos indicadores que el propio gobierno publica, no dan perspectiva de que la situación mejore aquí en el país. Tenemos un país altamente endeudado, que esa deuda no se ha adquirido para fortalecer el beneficio social,
sino que hay muchos indicios y muchas investigaciones periodísticas que se demuestran, en donde se demuestra o se señala el aumento del patrimonio del el clan que rodea al presidente inconstitucional, eh, y a partir de también de todo este tema del endeudamiento y recorte de todo el sistema o de las instituciones del Estado, también ha habido despidos en el sector público, ha habido cierre de empresas, entonces eso representa despido en el sector privado, sin garantías laborales. Eso lo hemos visto, han despedido incluso que está regulado en nuestras leyes salvadoreñas, que no pueden despedir a directivos sindicales y lo han hecho, ¿no? Entonces, hay una inestabilidad para el acceso al empleo. El último dato que revisábamos junto con César tiraba que había aumentado el empleo informal. Eso es preocupante porque incluso el empleo que ha aumentado no quiere decir que haya más empleo, ¿verdad? No se considera ni siquiera un empleo, no se mide como eso, pero que a la par de lo del empleo informal viene todo un proceso de despojo y desalojo de un montón de vendedores de la zona costera, de los centros de las ciudades, para construir, remodelar espacios que se pongan a disposición de la gran producción de los grandes ricos aquí en el país, ¿no? Y específicamente en beneficio de la familia del clan que nos gobierna. Entonces, entonces, en síntesis, no hay perspectiva. También la misma encuesta publicada por el propio gobierno en el año 2023, en marzo del 2023, arrojaba que la pobreza había aumentado. Eso ya lo hemos hablado en otros, pero no está mal recordarlo porque yo creo que es un indicador importante. Entonces, si viene muchísima gente deportada para acá, para El Salvador, donde no hay empleo, donde ni formal ni informal, porque hay limitaciones, hay persecución, hay un estado de sitio también, ¿no? Que además ha expulsado mucha mano de obra joven de aquí del país. Tenemos reducción en el presupuesto en educación, en salud, cerrados programas de beneficio social y desarrollo productivo en el campo y en la ciudad. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas? ¿De qué va a sobrevivir la gente acá? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, no sabemos qué puede ocurrir. Ojalá que la gente gane conciencia y pueda ser capaz de organizarse y ser el motor de las transformaciones de lo que ocurre acá en El Salvador. Por ahí un poco dejo la... Bueno, yo creo, compañera, que le damos las gracias por este momento que nos ha dado. Yo creo que ha sido bien importante los temas que hemos tocado y bueno, tenemos una visión más amplia de cómo es que está o se está moviendo la situación a niveles internacionales y es de, bueno, de estar pendiente más adelante cómo es que va la situación, pues porque de un día para otro también puede cambiar, puede variar y eso es bien importante que nosotros estemos por acá. Bueno, yo no sé, vamos a ir terminando. Nosotros sabemos, compañerita, de que usted está muy cansada, así que vamos a ir terminando. Vamos a pedirle al compañero Marvin el que se nos despida por ahí y bueno, y después a la compañera y vamos a ir terminando con el tema de los conversatorios. Así que adelante, Marvin. Bueno, yo quedarme con lo último, lo que decía la compañera, ojalá que como salvadoreños en el exterior también vayamos avivando poco a poco y que allá la gente que está allá vaya tomando conciencia, porque francamente en la oposición social, en la lucha social, es casi donde yo veo la respuesta, pues francamente lo que es la democracia electorera partidaria de oposición no los veo pues muy activos, no sé, pues quizás me falta mi información, ¿verdad? Pero sí, cifro mi esperanza en la lucha social. Muchas gracias, Marisela, por haber estado con nosotros. Ha sido un honor tenerte y escuchar tus puntos de vista. Muchas gracias a las personas que se conectaron y nos van a ayudar a compartir. Soy Marvin de un cantón de Chalate que se llama Cantagallo, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Bueno, compañera Marisela, las gracias y bueno, quieren escuchar los compañeros ahí que usted diga, bueno, nos vemos la otra semana de regreso por acá. Adelante. Nos vemos la otra semana.
Sí, podemos programar una. De hecho, quedamos con Marvin, vamos a invitar a otros compas del equipo para que pueda hacerse más dinámica la conversa y platicamos de algunos temas sin problema. Y bueno, nada, yo solo quiero cerrar con este mensaje. A mí me parece que con independencia de la forma, lo cierto es, o del instrumento, lo cierto es que la solución a lo que ocurre en nuestros países, porque hablamos sobre la coyuntura también internacional, radica en la conciencia y la movilización del pueblo, ¿no? Entonces hay una gran tarea, siempre lo digo de esa manera porque tampoco es que podemos depositar afuera la responsabilidad. Hay mucha gente que le gusta hablar mucho y analizar que aquellos hacen y aquellos no hacen y el otro no sé qué. Y una separación grande sobre la realidad y del pueblo mismo queriendo utilizar estos análisis desconectados y cuando yo digo y reafirmo que la respuesta está en la organización y la movilización de los pueblos, es porque yo soy pueblo. Entonces mi responsabilidad como pueblo consciente es justamente empujar junto al resto de personas un proceso que nos permita vivir que ese es el eslogan que hemos retomado desde el bloque, ¿verdad? Con dignidad, con libertad y con justicia. Entonces, eso, compas, muchas gracias por siempre jalarme para que venga a compartir con ustedes. Les mando un abrazo muy grande, muy fuerte. Sé que hubo gente que estuvo ahí comentando a través de las redes sociales que le dio seguimiento a esta entrevista y pues seguimos encontrándonos en estos y otros espacios. Un abrazote. Gracias, gracias compañera. Bueno, el mensaje está dicho, ¿verdad? Lo último que dijo la compañera creo que es bien importante que lo retomemos. Así que bueno, mi nombre es Daniel desde Europa. Para todos ustedes, compañeros, abrazos fraternos y síganos y vean, estén pendientes porque esta semana vienen más conversatorios que van a ser de sumo interés y les prometemos, dentro de poco la vamos a tener definitivamente trae a la compañera. Bueno, saludos. Vamos a ir terminando con nuestro tema que nos caracteriza. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos.